Estudiantes, buenas tardes. Vamos a iniciar un segundo video con una duración de aproximadamente 20 minutos para abarcar lo que está relacionado a la unidad 2, que habla de los instrumentos de gestión del riesgo de desastres en Chile. ¿Ya? Recién en la unidad 1 vimos el desarrollo y cómo se había llegado a una política y se había llegado a un plan estratégico nacional. Y ahora los vamos a revisar. Dentro de la unidad 2, en el módulo, ustedes pueden acceder a esta misma información que está cargada como eh, documento principal y carpeta de recursos generales. Adicionalmente hay un link, ya, para que lo puedan revisar, que es la información oficial respecto al lanzamiento de el nuevo sistema, la promulgación de la ley que crea el nuevo sistema, Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SINAPRED, y el servicio que reemplaza a la ONEMI, que es el SENAPRED, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Emergencia de Desastres. Aquí hay algunos aspectos importantes de señalar que están incluidos acá en la página. Primero vamos a hablar sobre el sistema, que está integrado por un conjunto de entidades públicas y privadas, ¿ya? Que están relacionadas al ciclo del riesgo de desastre. Por ejemplo, una institución privada son los bomberos. Ellos no son estatales, pero sin embargo su rol es relevante en materia de gestión de riesgo. Una universidad, por ejemplo, también es un ente privado, pero con competencias relacionadas a la investigación, a las competencias científico-técnicas que puede integrar. Los integrantes de este sistema se organizan desconcentrada y descentralizadamente del servicio, desde el ámbito comuna, provincia, región y a nivel nacional. La actual ONEMI y el nuevo servicio solo tienen oficinas, solo están basadas en los niveles nacionales y regionales. Hasta ahí llega su estructura. No hay una estructura en los niveles provinciales, ¿ya? Ustedes tienen que entender que hace pocos días, el 14 de julio, perdón, desaparecieron las gobernaciones provinciales y se crean las delegaciones provinciales presidenciales. Y en las regiones desaparecen los intendentes y se crearon los gobernadores regionales electos y los delegados presidenciales regionales. Por lo tanto, ahí, en ese nivel provincial, no existe ni ONEMI ni el nuevo servicio SENAPRED. Incluso pierden algunas de sus facultades. Y acá viene la novedad, en que en el ámbito comunal se modifica la ley constitucional de municipalidades para que las municipalidades ya no solo tienen un trabajo colaborativo o voluntario en la prevención de riesgos, sino que también ahora es parte de sus funciones. El nuevo sistema, el nuevo servicio contempla una estructura de coordinación confirmado por los comités para la gestión del riesgo de desastre. Desaparecen los comités de protección civil y se crean los comités para la gestión del riesgo de desastre, que se preocupan particularmente de la mitigación y preparación. Ahí está el enfoque preventivo. ¿Ya? Comité de gestión del riesgo de desastre mitiga riesgos y se prepara para los desastres, previene, trabaja en la prevención. En cambio, para la respuesta desaparecen lo que eran los COE, los Comités de Operación y Emergencia, y se crean los comités para la respuesta a la emergencia. Y en el nivel regional, recuerden que la figura del intendente desapareció, se incorpora al gobernador regional. ¿Por qué es importante que esté el gobernador regional? Porque ahí están los recursos para la gestión preventiva, mitigación, preparación y sistemas de alerta. El gobernador regional electo nuevo es quien va a disponer los recursos del gobierno regional que van a ser votados en el Consejo Regional. Por lo tanto, es clave que este sistema nazca con la incorporación del gobernador regional. Y aquí una pequeña crítica de que en la medida que el sistema de emergencia dependa del delegado presidencial, sigue centralizado porque ese delegado depende de Santiago. En cambio, el gobernador es autónomo y puede mover los recursos de la región autónomamente o los servicios que tengan competencia en la región. Hay una pequeña crítica a cómo finalmente quedó el proyecto de ley.
o la ley que está promulgada. Se establecen instrumentos de gestión de riesgo de desastre, la política, los planes sectoriales. La ley incorpora los planes sectoriales, esto viene un poco más atrás desde el plan estratégico. Un plan sectorial, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Medio Ambiente, para abordar la gestión de riesgo por cada sector de la economía o cada sector del desarrollo del país. Incorpora el sistema de alerta temprana, regula bastante bien el funcionamiento interno de eso dentro del nuevo servicio Senapred, y habla respecto a la normativa de telecomunicaciones. Se asigna un espacio del espectro radioeléctrico para los sistemas de comunicaciones de emergencia. Incorpora otros componentes tecnológicos como los sistemas de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. Identifica y define quiénes van a ser los organismos técnicos, algo que estaba solo regulado en forma interna por ONEMI, que decía que los entes técnicos que proveen información oficial son la Dirección Meteorológica de Chile, el CHOA de temas marítimos, tsunami, etc. La Dirección Meteorológica de Chile de la DGAC, que es parte del Ministerio de Defensa para la información meteorológica, climática, etc. Cernagiomin, que es del Ministerio de Minería, para aquellos eventos relacionados a remoción en masa, eventos volcánicos, etc. CONAF para incendios forestales, etc. Entonces, define quiénes van a ser los organismos técnicos que van a proveer información técnica al Estado. Y el rol del Ministerio de Defensa Nacional, que era algo que estaba y que produjo que esta ley se atrasara mucho. ¿Qué rol van a tener las Fuerzas Armadas? Pues bien, las Fuerzas Armadas se incorporan al ciclo del riesgo, se designan autoridades militares para la región. Hasta el momento eso solo dependía de, o está asociado más a la labor que realizan los GEDENA, los jefes de la Defensa Nacional, que usualmente era la misma persona y recaía en esa persona el mando de las fuerzas militares en la región. Bueno, ahora se designa un delegado militar para la región y un delegado militar por provincia, que puede ser de cualquiera de las tres ramas de la Fuerza Armada, y cuál es su rol, cómo se van a trabajar en caso de estado de excepción constitucional, que también era un tema que estaba bien, ahí daba un poco para la creatividad. ¿Ya? Aspecto a destacar: un servicio centralizado, desconcentrado, va a tener direcciones regionales, sometido a la Presidencia de la República a través del Ministerio del Interior. Por ahí incluso hay un proyecto de ley para crear un Ministerio de Seguridad Pública y Protección Civil. Imagínense, también sería interesante. Dentro de sus funciones le asigna responsabilidad de asesorar y coordinar, planificar las actividades relacionadas a la gestión de desastres, es el organismo rector. Es el secretario técnico ejecutivo de los comités. Crea el presupuesto del servicio, el financiamiento de los instrumentos de gestión del riesgo con prioridad en los municipios. Todo esto era muy difícil de implementar. Actualmente quedaba sujeto al criterio del alcalde o del gobernador, que lo entregaba a sus funcionarios, que muchas veces eran personas que tenían otras funciones, tenían que hacerse cargo de protección civil, emergencia o gestión de riesgo. Ahora concurre el servicio con financiamiento para los municipios, ya que es un deber del municipio implementar esta unidad. No era deber hasta la publicación de esta ley. Y define también el sistema de alta dirección pública para los cargos, reconociendo así un poco la estrategia o el rol estratégico que cumple este servicio. ¿Qué viene ahora? La proposición de un decreto que en el plazo de un año fije la estructura normativa, interna, personal, etc., los reglamentos que establece la ley con relación al funcionamiento de los comités para la gestión de riesgo de desastre, y otros organismos técnicos, la confección de los mapas de riesgo y la confección de los mapas de amenaza, y limitar las brechas existentes y todo el traspaso de planificación e información. ¿Ya? Eso es lo que está puesto acá en este link, para lo que corresponde al
a la creación de este nuevo servicio y el nuevo sistema. Vamos entonces a la carpeta de recursos generales. Y aquí nos vamos a enfocar en esta presentación. Nos vamos a quedar con estas dos presentaciones y voy a dejar para lectura los decretos que son bastante más extensos y más largos, pero es la información oficial que está, como entenderán, es un poco difícil resumir todo. Ahí está lo relevante, ¿ya? Lo reitero, la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre del 2012, la Política del 2014, el Plan Estratégico 2015-2020, la actualización, por así decirlo, del marco de Sendai 2015 al 2030 y la creación de una política y un plan nacional. Aquí dice 2019, pero a partir del 2020, con un plazo de 10 años para desarrollar todo esto. Reitero que esto nace desde una plataforma nacional, que es un mecanismo de coordinación intersectorial que se estableció el año 2012. Está compuesto por 120 organismos públicos, privados, organizaciones de la sociedad civil, Fuerzas Armadas y academia, agencias del Sistema de Naciones Unidas. ¿Qué han hecho? Aquí es donde se ha levantado y construido la política nacional, la primera, y el primer plan estratégico, ¿ya? Y también formular los nuevos instrumentos vigentes 2020-2030. ¿Cuál es la motivación o cuál es el objetivo de este grupo? Fortalecer la institucionalidad. Aquí está uno de los grandes desafíos, crear instituciones dedicadas a trabajar este sistema como lo hay en otros países. México, España, Perú son ejemplos en materia de la gestión del riesgo. Implementar los compromisos del marco Sendai del año 2030 y generar una cultura preventiva y de resiliencia. Todo esto estamos hablando, Sendai, ahí está el marco Sendai, está relacionado también a compromisos, ¿ya? Las convenciones Hábitat de Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos para conseguir un plazo de 20 años, y los acuerdos de la COP21 en este caso, que es el convenio o los protocolos o los compromisos internacionales en materia de cambio climático, ¿ya? Las conferencias que se hacen en distintos países, que en Chile iba a hacerse en 2019. La Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, que está recientemente publicada y es uno de los anexos que está ahí, tiene principios guías, protección, sostenibilidad, corresponsabilidad, equidad, seguridad y coordinación, que nacen de Sendai, y enfoques transversales que están más relacionados a normativa interna chilena, que incluye estos temas transversalmente en las políticas públicas, a la vez que en base al objetivo de desarrollo sostenible. Buscar el desarrollo humano, con respeto siempre a los derechos humanos, que es parte de también lo que se trabaja en el manual Esfera. Buscar la reducción de riesgo de desastre, o sea que cuantitativamente ocurran menos desastres. Transparencia o contabilidad en no solo los recursos, sino también en las distintas etapas, participación ciudadana, inclusión a todos los grupos de sociedad y equidad de género, que son enfoques que ustedes probablemente van a ver en otras políticas públicas. Entonces aquí vienen los 5 ejes de trabajo. Primero, lo que es la comprensión del riesgo de desastre, está relacionado al estudio, a la educación, a la generación de acuerdos de investigación. Fortalecer la gobernanza, ahí ustedes podían ver el decreto 41 de la ley que crea estos fondos para crear capacidad en los municipios para la gestión del riesgo. Planificación e inversión en la reducción de riesgo de desastre para la resiliencia, tener estructuras, infraestructura que sea resiliente, por ejemplo, a modo de ejemplo, hospitales que no estén ubicados en zona de riesgo, sino que puedan seguir trabajando después de un terremoto, que tengan sistemas redundantes de agua, telecomunicaciones y electricidad para seguir operando.
El eje 4, proporcionar una respuesta eficiente y eficaz. Eficiente que se haga con el menor de los recursos posibles, se pueden conseguir los objetivos. Eficacia es que ese objetivo efectivamente se consiga. Y fomentar una recuperación sostenible en los territorios que se vean afectados por desastres, recordando que cuando hablamos del concepto de desastres, estamos hablando de un evento que genera un impacto importante en una comunidad, en un territorio, ¿ya? Que interrumpe la continuidad de vida. Eso es lo que es un desastre. Aquí ustedes pueden ver el trabajo que ONEMI ha desarrollado, el plan estratégico, la encuesta de factores subyacentes, y cómo esta a la vez tiene distintas dimensiones que permiten identificar los factores subyacentes del riesgo. ¿Quiénes participaron de esta plataforma? Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente, Discapacidad, superación de la Fundación de Superación de la Pobreza, las universidades, centros de investigación, etc. ¿Ya? Son parte de los actores que trabajaron en esta plataforma que genera estos dos instrumentos, la política y el plan estratégico. Enfoque en la gobernanza, cambio climático, ordenamiento y factores sociodemográficos. Súper simple, vamos a avanzar en gobernanza, vamos a ir indicándolos rápidamente. Busca la construcción de instituciones que puedan manejar los distintos aspectos de la gestión del riesgo, ¿ya? Que esté involucrado todos los aspectos de la sociedad, no solo el Estado piramidal, sino que también involucre a otros sectores, privados, públicos, ONG, voluntariado. Cambio climático, recursos naturales, es otro de los ejes de esta política. Algunas consideraciones, el tema de variabilidad climática y degradación ambiental, o sea, lo que está pasando, por así decirlo, sobre la superficie y bajo la superficie. Cuanto al ordenamiento territorial, instrumentos de planificación y hacerse cargo del entorno construido que existe actualmente. Ordenamiento y recursos humanos, y asentamiento humano, perdón. Ahí enfocado básicamente en las muchas situaciones que hay de convivencia con riesgo, ¿ya? Factores demográficos, ¿ya? Las características de la población, cómo influyen en la gestión de riesgo de desastre. Cuando hay desastre, ¿cuál es la población siempre más afectada? Aquellos más vulnerables, aquellos que no tienen red de contacto, aquellos migrantes, mujeres que no tienen redes de apoyo o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. ¿Ya? Eso es una dinámica recurrente en los desastres, que los grupos vulnerables suelen ser los más afectados. La segunda presentación es importante que la puedan ver en detalle, porque aquí está mucho de lo que estamos hablando. Hay algunas cosas que se repiten, ¿ya? Hyogo, Sendai, evolución del trabajo nacional en gestión de riesgo de desastre. ¿Cómo funciona? Artículo 1 de la actual Constitución. No sabemos lo que va a decir la nueva Constitución, pero la que está actualmente dice: es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a su familia. Es deber del Estado, no es solo una facultad, es un deber. O sea, de ahí nace la respuesta y la protección que se da. La conducción nacional de la protección civil está radicada en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que actualmente trabaja en los niveles nacionales y regionales, y hacia abajo permea su ámbito en otras instituciones que también son parte del Estado. A nivel provincial, las exgobernaciones, actuales delegaciones presidenciales provinciales, y a nivel comunal en los municipios. Y aquí estamos conociendo un poco estos dos ámbitos, lo que es la prevención y lo que es la respuesta. Esto es lo que cambia en forma importante con la nueva ley.
Así, esto es la estructura del decreto 156. A nivel nacional, incluso aquí no debería ser presidencia, es el Ministerio del Interior, ¿ya? Ahí hay un error en esta presentación. La presidencia no tiene funciones, ¿ya? Por eso es parte del caso llamativo de la presidenta tomando decisiones el 27F. La presidencia no tiene funciones operativas en este sistema. Sí el Ministerio del Interior, ¿ya? A nivel nacional. Las intendencias, las gobernaciones y las municipalidades a través de los comités de protección civil y los COE, o los comités de operaciones de emergencia. Esto es el decreto 156 que cambia ahora. Aquí estamos hablando del ciclo de manejo del riesgo, dividido en 3 fases y en etapas, y esto también tiene un cambio importante con la nueva ley. ¿Cómo funciona el sistema nacional? Básicamente, primero a través de los comités de protección civil se planifica, se evalúa alguna amenaza, para eso existen los centros de alertas tempranas que levantan las alertas o alarmas cuando sea necesario. Ocurre un evento de desastre, lluvia, terremoto, aluvión, tsunami, incendio, incendio forestal, incendio industrial, incendio estructural de muchas viviendas, etcétera, etcétera. Para el manejo de la emergencia existen 3 mandos, un mando de autoridad que corresponde al nivel territorial, en la comuna el alcalde, en la provincia el delegado provincial, en la región el delegado regional, no el gobernador, delegado regional. Un mando de coordinación, que es el funcionario correspondiente a ese a nivel nacional del Ministerio del Interior o de ONEMI nacional, a nivel regional, ONEMI regional, a nivel provincial, los directores provinciales de emergencia, y a niveles comunales, los directores comunales de emergencia. Con la nueva ley se llaman directores comunales de gestión de riesgo, cambia ahí la denominación. Y el mando técnico o operativo que va a tomar las decisiones tácticas para el manejo de un evento. Por ejemplo, en un incendio forestal hay 2 mandos, el mando de bomberos y el mando de CONAF. En el caso de un accidente nuclear, el mando técnico corresponde a la Comisión Chilena de Energía Nuclear. En el caso de un incendio corresponde a bomberos. En el caso de un tsunami corresponde al CHOA de la Armada, etc. Y aquí ustedes pueden ver un poco lo mismo que hemos explicado, ya, afectado a un evento específico. En este caso, ahí hablan de un incendio, ¿ya? Un incendio forestal que afectó a vivienda, un incendio de productos que afectó a productos agroquímicos, afectó la conectividad vial y material vegetal. ¿Qué instituciones participan? Las BRIFES o las brigadas forestales del ejército, carabineros, bomberos, municipios, otros. El mando técnico en este caso, para este caso es CONAF. En el ámbito de la preparación, el sistema actualmente trabaja con la reducción de riesgos de desastres como el enfoque, que es minimizar, es prevenir, minimizar el impacto en una sociedad, y está asociado también al objetivo de desarrollo sostenible. Más población vulnerable es población más expuesta, vulnerabilidad. Más factores de riesgo existentes generan en amenaza, y amenaza y vulnerabilidad son los componentes del riesgo. La gestión del riesgo de desastre, que combina lo que es la interacción de todos estos elementos. La gestión se refiere a marcos legales, institucionales y políticos que establecen procedimientos para la gestión del riesgo, en preparación, ¿ya? Y la reducción es el enfoque en prevenir o mitigar, ¿ya? El GRD es el concepto operativo de manejo de riesgo y el RRD es el concepto preventivo, ¿ya? En los marcos internacionales se habla de reducción del riesgo de desastre como un objetivo a largo plazo, estratégico, ¿ya? Y en lo operativo práctico, en lo nacional, se habla de la gestión del riesgo. Y esto es importante conocerlo,
¿ya? Saber delimitar. Tenemos la política, que engloba todo el quehacer, y tenemos estas dos visiones, lo preventivo, la planificación, la estrategia, y tenemos lo operativo, la gestión del riesgo. Los planes de respuesta a emergencia, el decreto 1434, que establece un plan nacional de emergencia. ¿Ya? Aquí está la reacción. Veámoslo desde otro punto de vista. Si estuviéramos hablando de metodología, aquí estamos hablando de la IDEP y aquí estamos hablando del acceder, que son las dos metodologías que establece el decreto 156 para la gestión integral del riesgo. Finalmente, solo para mencionar que existen herramientas metodológicas, es decir, estos dos conceptos, la IDEP, el acceder, para la elaboración de los planes de gestión del riesgo y de los planes de respuesta. Y a la vez también existen metodologías para implementarlo esto de acuerdo al decreto 1434 del 2017, que crea el Plan Nacional de Emergencia y establece variables, establece ciertas diferencias, ¿ya? Y los planes pueden ser sectoriales, pueden ser plan específico para cierto tipo de eventos, un plan solo de reducción del riesgo, de gestión del riesgo, y un plan de respuesta, ¿ya? Y todo esto se traspasa en formatos tipos para estas distintas visiones. Dentro de esta unidad, además, estamos incorporando todos estos decretos. Si ustedes ven la fecha, son de este año, ¿ya? El decreto 1392, que aprueba el Plan Estratégico Nacional. Lo que me interesa mostrar es acá. Que este Plan Estratégico Nacional tiene objetivos, acciones, indicadores, metas, plazos y responsables de tomar estos objetivos. Vamos a bajar a cualquiera. Por ejemplo, generar dentro del concepto de generar un conocimiento científico técnico sobre el riesgo de desastre aplicado al territorio nacional para su consideración en la toma de decisiones. Generar disponibilidad de data, información espacial y estadística. Porcentaje de organismos que, ¿cómo se indica esto? ¿Cuál es el indicador? El porcentaje de organismos que cuentan con información estadística. ¿Cuál es la meta? Un estándar de información espacial territorial que ha sido elaborado y difundido. Año plazo 2020. ¿Quiénes van a ser responsables? Servicio Nacional de Información Territorial, el SNIT y ONEMI. ¿Qué otros grupos trabajan? Un grupo de trabajo multisectorial de información territorial. Ahí está el INE, el Instituto Nacional de Estadística, está el Servicio Agrícola y Ganadero, está el SENAGEMIN. Están distintas instituciones que manejan información estadística, técnica y georreferenciada, ¿ya? Eso es lo importante, que ustedes comprendan de que esto fija objetivos específicos, medibles y con plazos para los distintos estamentos públicos o privados. Y el decreto 434 es la política nacional. El 16 de marzo se publica la política, el 17 de abril se publica el Plan Estratégico Nacional. Esta es la política. Y la política, que define lineamientos generales para el Estado a largo plazo y que enmarcan todo el quehacer del Estado en esta materia, tiene ciertas precisiones. Yo no les voy a pedir que lean todo el documento, solo les voy a pedir que lo ojeen para entender un poco cuál es la geografía del documento y qué es lo que trae, ¿ya? Y aquí vamos a esperar, por ejemplo acá, resultados esperados. Chile poseerá mecanismos permanentes y eficientes que promuevan la inversión y protección financiera para aumentar la resiliencia.
¿ya? Es muy parecido al Plan Estratégico Nacional, pero con, por así decirlo, conceptos un poco más que engloban otros elementos. ¿Ya? Eso en general, eh, eso en general respecto a los instrumentos de gestión. En resumen, una política nacional que fija alineamientos a largo plazo para el Estado, 2020-2030, a 10 años plazo, que tiene algunos principios fundamentales, algunos lineamientos, y esos lineamientos se traspasan a el Plan Estratégico Nacional. Y el Plan Estratégico Nacional es mucho más preciso, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es su cumplimiento, su porcentaje, su indicador? Un plazo, año de aplicación y un organismo responsable y organismos colaboradores. El Plan Estratégico Nacional para la gestión del riesgo de desastre es lo que va a entregar al nuevo servicio, al SENAPRED, a la nueva ley, cuál va a ser su hoja de ruta para desarrollar de aquí a los próximos 10 años. Y es ahí también donde está qué tan efectivos van a ser los cumplimientos del Estado de Chile para dar, dar por cumplido o dar por aprobado, por así decirlo, la presentación que se haga en la próxima sesión de Naciones Unidas, donde se revise qué tanto han avanzado los estados en el marco de, respecto a los compromisos y acuerdos que tengan con el marco de Sendai. Eso es súper importante. Sendai define lineamientos y acciones, la plataforma definió una política, está aprobada, está validada, es permeable a todos los organismos del Estado, y esa política se aterriza en acuerdos y compromisos a través del Plan Estratégico Nacional para la gestiona, los va a tomar, los va a procesar, va a trabajar con distintos actores. ¿Ya? Eso, estimados estudiantes, finalizamos entonces el módulo de la unidad número 2.